Bienvenidos a Venezuela Libre, un recorrido informativo sobre los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. Cientos de venezolanos bloquearon el paso en la frontera entre Ecuador y Colombia. Los migrantes cerraron el puente de Rumichaca en protesta por la nueva medida del gobierno de Lenín Moreno que les exige un visado. También tenemos que la dictadura de Nicolás Maduro cometió casi 7.000 ejecuciones extrajudiciales y graves violaciones a los derechos humanos, según la ONU. Y Estados Unidos y Venezuela negocian precios y cantidades de los envíos de petróleo pesado de Chevron y Citgo. Muy bien, vamos a desarrollar la primera noticia. Cientos de venezolanos bloquearon el paso en la frontera entre Ecuador y Colombia. Cientos de migrantes venezolanos bloquearon un tramo del paso internacional de Ecuador con Colombia en el puente fronterizo de Rumichaca en protesta de la nueva medida de las autoridades ecuatorianas que desde el lunes les exige un visado excepcional humanitario para poder ingresar al país. Venezolanos se han agolpado en la carretera y bloqueado la circulación en el tramo de salida y entrada del paso fronterizo, mientras que la policía se mantiene a la expectativa y evita intervenir. Desde esa medianoche, Ecuador exige un visado a los venezolanos que quieran ingresar como requisito adicional para regular el flujo migratorio de ciudadanos de esa nacionalidad. Unos 1.400 venezolanos cruzaron este fin de semana a Colombia o de Colombia a Ecuador por el puente de San Miguel, un paso secundario entre los dos países, tras esperar bajo el sol asfixiante y adelantándose a la petición de visa que el segundo país comenzó a solicitar desde el pasado lunes 26 de agosto. Durante el fin de semana, centenares de ellos esperaron en el Centro Binacional de Atención Fronterizo, CEBAF, en el municipio de San Miguel, que forma parte del departamento de Putumayo, según pudo constatar la agencia de noticias EFE. En total, Migración Colombia informó que más de 11.000 venezolanos salieron del país este fin de semana por el puente internacional de Rumichaca hacia Ecuador, el principal paso para el otro país. En el caso de San Miguel, esa entidad detalló a la agencia EFE que 103 personas llegaron después de la medianoche, por lo que para ingresar a Ecuador debían contar con una visa humanitaria cuya solicitud comenzó a solicitar para todos los ciudadanos venezolanos desde este mismo lunes 26 de agosto. Ambos países comenzaron a dialogar para permitir su ingreso y hasta el momento 83 de ellos lo han hecho. Entre aquellos que sí llegaron antes de la hora límite para entrar sin visa a Ecuador, la desesperanza, el cansancio y la incredulidad se reflejan en las caras de padres e hijos que recorren la carretera que lleva al puente, en el selvático Putumayo, uno de los departamentos más afectados por el conflicto armado interno. Neusa Colmenar era una de esas migrantes venezolanas. Llevaba 2 días esperando en las carpas que las ONG han habilitado para los que quieren o para los quienes allí desean acampar. Con una niña de 2 años en brazos, rompe a llorar y asegura que espera de Ecuador todo lo mejor de su gente, una ayuda, un trabajo, cualquier cosa para poder sacar adelante a sus hijas. Desde ese mismo lunes a los compatriotas de Neusa, es decir, a los venezolanos, se les exige esa visa que debe solicitarse en línea y que se entregará en 3 consulados de Ecuador, los de Bogotá, Lima y Caracas. Los ciudadanos venezolanos deben abonar al menos $50 en la solicitud de la visa, tener un pasaporte, aunque esté vencido, y el documento de los antecedentes penales apostillados. Existe una coordinación institucional en el caso de los papeles, que es lo que más preocupa a los migrantes venezolanos. Si no los tiene, obviamente tiene que haber un proceso en el que se tiene que ajustar a las normas que tiene el país. Así lo afirmó a la agencia EFE el director de comunicación de la Cruz Roja de Ecuador, Diego Castellanos. Además, añadió que en ese sentido cada institución tiene una línea de acción de cómo afrontar de forma legal el problema. En Colombia se han instalado 1.4 millones de venezolanos, una cifra que se incrementa a diario, puesto que 35.000 personas ingresan diariamente al país. Algunos en busca de bienes de primera necesidad y otros para emigrar de manera definitiva.
Marcos Andrés González, voluntario de la Cruz Roja Colombiana, comentó a EFE que la estrategia de esta semana es ver de qué manera pueden apoyar a aquellos venezolanos que al no poder ingresar a Ecuador van a retornar a los pueblos aledaños como San Miguel. Desde julio pasado, cuando Ecuador anunció que empezaría a pedir visa humanitaria a los venezolanos, más de 85.000 personas de esa nacionalidad abandonaron Colombia y en la última semana fueron más de 37.000 venezolanos. Pero también tenemos la información de que la dictadura de Nicolás Maduro cometió casi 7.000 ejecuciones extrajudiciales y graves violaciones a los derechos humanos, según la Organización de las Naciones Unidas. El candidato favorito para las presidenciales argentinas, Alberto Fernández, sostuvo que las instituciones están funcionando en Venezuela, una afirmación que se desvanece al contrastarla con el informe elaborado por Michelle Bachelet sobre la situación de los derechos humanos en el país caribeño. En la noche del domingo 25 de agosto, el candidato presidencial Alberto Fernández, compañero de fórmula de la expresidenta Cristina Kirchner, sostuvo que la presidencia de Nicolás Maduro no es una dictadura y que en Venezuela las instituciones funcionan. Las dictaduras tienen un origen no democrático. No es el caso de Venezuela, dijo Fernández, favorito para las elecciones generales en octubre, tras imponerse en las elecciones primarias de principios de agosto por un amplio margen. Y agregó, es difícil calificar de dictadura a un gobierno elegido. Un gobierno elegido puede devenir en un gobierno autoritario. Las instituciones están funcionando allá. Después discutimos cómo funcionan. La afirmación de Fernández podría ser excusada si no se conocieran en detalle las reiteradas y sistemáticas acusaciones y muy graves violaciones a los derechos humanos que la dictadura chavista ha llevado y sigue llevando a cabo en Venezuela, entre las cuales se encuentran unos 6.800 casos de ejecuciones extrajudiciales desde enero de 2018 a marzo de 2019. Sin embargo, tras la publicación del informe Bachelet, como se conoce al documento de 18 páginas difundido por la Alta Comisión o la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y expresidenta chilena Michelle Bachelet, resulta difícil pasar por alto las atrocidades del régimen y sostener que las instituciones funcionan. En Venezuela, dice el informe que existe una sorprendentemente elevada proporción de presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad, en particular por las fuerzas especiales, FAES, en el contexto de las operaciones policiales. En el 2018, el régimen de Maduro registró 5.287 muertes, supuestamente por resistencia a la autoridad, mientras que solo el 1 de enero y el 19 de mayo de este año, 1.569 personas fueron asesinadas, siempre según las estadísticas del propio chavismo, pues de acuerdo con el documento de la ONU, otras fuentes apuntan que las cifras podrían ser muy superiores. Pero además de las ejecuciones extrajudiciales, el informe afirma que existen detenciones arbitrarias y que en la mayoría de los casos se sometió a las mujeres y hombres detenidos a una o más formas de torturas o trato o pena cruel, inhumana y degradante, como la aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencias sexuales, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas. Las autoridades no han investigado con prontitud, efectividad, exhaustividad, independencia, imparcialidad y transparencia las denuncias creíbles de torturas y malos tratos. El documento es el resultado de 558 entrevistas con víctimas y testigos de violaciones a los derechos humanos, funcionarios del régimen, opositores, activistas y ciudadanos, realizadas durante la visita que este año, entre el 11 y el 22 de marzo, hizo a Venezuela la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, además de en otros 8 países a donde han emigrado más de 4 millones de venezolanos. En sus páginas
páginas se relata con detalle el uso excesivo de la fuerza por parte del régimen, las preocupaciones a opositores o las persecuciones a opositores, dirigentes de la sociedad civil y periodistas, y los padecimientos de las minorías indígenas, desproporcionadamente afectados por los mismos padecimientos que los que sufre la población en general, y la crisis humanitaria que ya ha expulsado a más de millones de venezolanos. Tras señalar la paulatina militarización de las instituciones del Estado durante la última década, el informe denunció que tanto a fuerzas civiles como militares llevaron a cabo detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a críticos del gobierno y a sus familiares, violencia sexual y de género perpetrada durante los periodos de detención y las visitas, y uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones. Sucesivas leyes y reformas legislativas han facilitado la criminalización de la oposición y de cualquier persona crítica al gobierno mediante disposiciones vagas. Aumento de sanciones por hechos que están garantizados por el derecho a la libertad de reunión pacífica, el uso de la jurisdicción militar para personas civiles y restricciones a ONGs para representar a víctimas de violencias o de violaciones a los derechos humanos, así lo sostiene. Esa criminalización redundada en detenciones, persecuciones, ataques a familiares, uso excesivo de la fuerza durante manifestaciones opositoras, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos. La población civil es utilizada en tareas de inteligencia y de defensa, entre los que se ha destacado los colectivos chavistas, grupos armados civiles, que han contribuido al deterioro de la situación, al imponer el control social y ayuda a reprimir las manifestaciones, según el documento. De las 66 muertes durante las protestas realizadas en enero o de enero del 2018 a mayo del 2019, 52 son atribuibles a las fuerzas de seguridad del gobierno o a los colectivos. Sobre la persecución a periodistas, Naciones Unidas sostiene que el régimen chavista ha tratado de imponer una hegemonía comunicacional, imponiendo su propia versión de los hechos y creando un ambiente que restringe los medios de comunicación independientes. Las autoridades de alto rango del alto rango del régimen desacreditan y atacan de manera constante a quienes critican al gobierno o se oponen a él, mientras que opositores, activistas y periodistas son con frecuencia blanco de discursos que los tildan de traidores y agentes desestabilizadores. Esta información sigue en desarrollo. Aquí en la pantalla podemos ver parte del informe del Consejo de los Derechos Humanos, que ustedes lo pueden ubicar en la página de Infobae. Nosotros seguimos chequeando la información que se va desarrollando minuto a minuto para Venezuela. Somos Venezuela Libre, un recorrido informativo sobre los sucesos más importantes de Venezuela. Sigan atentos a nuestro canal de YouTube, Venezuela Libre.